El Señor les bendiga mucho, sean todos bienvenidos a esta tercera, mejor dicho, clase de homilética 1. Estamos estudiando el manual, una guía práctica para predicar y sermones fieles a la palabra de Dios. Bueno, que he tenido la oportunidad de compartir y escribir fruto de mi trabajo como profesor de seminario ya por casi 28 años y también por la práctica ministerial. Espero que lo aprovechen, que lo disfruten y también puedan compartir sus inquietudes respecto a aquello que no queda claro durante el curso. Es un privilegio para mí compartir con ustedes, amados. Tengo un afecto muy especial para el Distrito del Libertador y su cuerpo de ministros, ¿verdad? Hay una comunión que se nos ha regalado, así que disfruto muchísimo compartir con ustedes este tiempo de preparación para el ministerio. Voy a compartir en esta hora con ustedes algunos detalles sobre el plan de curso, o mejor dicho, voy a repasar con ustedes el plan de curso de manera a estar en sintonía y ver que estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? Que estamos trabajando en sintonía. Veamos allí, voy a poner aquí, muy bien. Esto voy a compartir. En este caso en particular, hoy nos tocaría desarrollar la tercera clase, la tercera lección. Hemos hablado de introducción a a la homilética. Trabajamos esta semana que ha pasado en el encabezado del sermón. Hasta hoy había tiempo para entregar la tarea por correo electrónico y aparte, como bien lo han hecho en el grupo de WhatsApp. O sea, hay un encabezado completo que tenían que enviar, que es el sermón que ustedes están trabajando o que van a seguir trabajando, pero aparte estaban las prácticas que di en base al contenido del manual. Le agradezco que lo han hecho, que le han puesto muchas ganas. También le agradezco que no se hayan enojado por corregirles. Bueno, el tema de hoy particular es la redacción de los puntos principales, pero no quiero avanzar en el concepto de los puntos principales sin primero trabajar en algunos conceptos que tenemos que mejorar sobre la redacción de puntos principales, sobre el encabezado. Algunos errores comunes que he visto en la redacción del encabezado. Estoy persuadido, y permítame decirlo de esta manera, que la mayoría de los errores tienen que ver con que no han revisado oportunamente el manual. Eh, Creo yo, intuyo esto, que tiene mucho que ver con que todos se tienen de alguna manera a predicar, comparten la palabra, predican la palabra, de alguna u otra manera han preparado sermones, muchos tienen tiempo amplio en el camino del Señor, entonces tienen alguna costumbre, tienen una forma de escuchar, han escuchado por mucho tiempo a algún predicador y esto hace de que uno tenga un pensamiento. Así que necesito yo que usted resetee su conocimiento en homilética. Creo que lo dije en la primera clase. Hay tantos métodos homiléticos como autores, ¿sí? Mientras más autores, más métodos homiléticos. Y este en particular es un método que he desarrollado y que lo considero muy oportuno para desarrollarlo en nuestro contexto en el continente, en nuestra gente es muy oportuno desarrollar. Creo que manejando este manual de homilética, usted puede leer cualquier libro de homilética, es mi percepción. A partir de manejar esta técnica, va a leer cualquier libro de homilética y le va a ser claro, le va a ser sencillo. Me gusta mucho la metodología de Lloyd Perry, por ejemplo. Lloyd Perry me gusta muchísimo su metodología, la forma de desarrollar su proposición, la metodología que enseña Global en su libro ministerial de homilética me parece muy bueno, pero me parece más oportuno comenzar con esta metodología que le va a dar una base para leer a cualquier autor y comprender. Bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que el conocimiento previo por ahí le perjudica en el desarrollo. Por ejemplo, un error común que no se hubiese cometido si leíamos el manual y hacíamos la tarea primero. Por ejemplo, sabemos que el encabezado tiene 6 partes, el manual lo dice, pero la tarea al final de este capítulo tenía una pregunta. Aquí dice, ¿cuáles son las partes? ¿Cuáles son? Voy a poner así. La tarea decía, ¿cuáles son las partes
del encabezado. Esto decía, ¿cuáles son las partes del encabezado? Y si uno respondía a la pregunta, ¿cuáles son las 6 partes del encabezado? Iba a mencionar las 6, y cuando hiciesen el trabajo iban a encontrar 6 partes. Algunos le pusieron 7 partes. ¿Sí? Por ejemplo, aparte de la proposición, le pusieron propósito, hicieron tema general, tema específico, palabra clave, proposición, propósito, objetivo y texto. En nuestra metodología no hay propósito. En la metodología de James Crane, en el libro El Sermón Eficaz, él utiliza el concepto de propósito general y propósito específico. Entonces sí hay un elemento más que no tenemos en este. Nosotros usamos el objetivo como la acción que esperamos que realice el oyente al concluir el sermón. En nuestro encabezado, el objetivo es lo que esperamos que ellos hagan cuando nosotros terminamos de predicar el sermón. Es más, en la conclusión del sermón le vamos a mencionar el objetivo para que sepan qué tienen que hacer en respuesta al sermón. Bueno, Crane utiliza el concepto de propósito general y propósito específico. Nosotros no lo utilizamos. Entonces, algunos han puesto un encabezado con 7 partes y cuando tenemos 6. Es decir, que hicieron el encabezado, imagino yo, en base a su conocimiento, su técnica, empezaron a escribir lo que sabían, cómo lo hacen, seguramente lo hacen muy bien, pero a la hora de la verdad usaron su técnica conocida y no la que estamos enseñando en el manual. Y yo necesito, obviamente, que se concentre esta técnica, que es un fundamento, creo yo, para los demás métodos homiléticos. Entonces, ese fue un problema, no haber leído el manual. eh, También tenemos 2 formas, hay 2 explicaciones. Tenemos la parte del contenido del manual donde explico cada una de las partes, y luego tenemos los ejemplos en los anexos. Por ejemplo, ellos han puesto palabras claves que no eran palabras claves. La palabra clave es un sustantivo común plural. Esto es muy importante porque los puntos principales van a depender de la palabra clave. Cuando nosotros presentemos en su momento los puntos principales, que es el tema que quiero hablar hoy, van a depender totalmente de la palabra clave. Por ejemplo, si mi palabra clave, y les hice hacer un ejercicio por allí a ustedes la clase pasada, si mi palabra clave son esperanzas como palabra clave, entonces, mis 3 puntos del sermón serán 3 esperanzas. Si mi palabra clave son decisiones, el sermón serán 3 decisiones o 5 decisiones. Si mi palabra clave es pasos, mi sermón serán 3 pasos o 4 pasos o 5 pasos, mínimo 2 pasos, ni siquiera un solo paso. Tiene que ser 2 porque es un sustantivo común plural. Entonces, es importante, fíjense en el ejemplo que tenemos aquí. Ejemplo, razones. Si mi palabra clave es razones, yo puedo predicar tema general, evangelizar o evangelio, tema específico, evangelizar o compartir mejor. Tema general, evangelizar. Tema específico, co- eh, evan- eh, evangelizar a los vecinos de mi comunidad. Entonces, tema general, evangelizar. Tema específico, evangelizar a los vecinos de mi comunidad. Palabra clave, razones. Mi sermón serán razones para evangelizar a los vecinos de mi comunidad. Puede ser primera razón, porque Dios me ha puesto en la comunidad para anunciar su luz, para anunciar su palabra. Segunda razón, porque si yo no anuncio el Evangelio a mi comunidad, los vecinos no tendrán que les predique o no conocerán el mensaje de salvación. La tercera razón, por la cual evangelizar a los vecinos de mi comunidad, es porque si no conocen el Evangelio, están condenados al fuego eterno, por ejemplo. Entonces, mi sermón va a ser, los 3 puntos van a depender de la palabra clave. Por eso tiene que ser un sustantivo como un plural. Ahora, no solo que por ahí no lo usamos en plural, sino que no tomamos la oportunidad de revisar el anexo. Les recomiendo, si voy a escoger una palabra clave, miro el manual, y el manual presenta, en los anexos, presenta ejemplos de palabras claves. Donde estoy aquí, yo tengo una lista de palabras claves que usted pudiera ampliarla, hacerla más extensa. No son todas las palabras claves, pero podría haber tomado la palabra clave del manual: actitudes, emociones, sentimientos, convicciones, pensamientos, en fin, hay infinidad de palabras claves aquí. Entonces,
Al tomar estas palabras clave no iba a cometer error, pero muchos pusieron palabras que consideraron claves, seguramente pensando en el concepto de que es una palabra importante. Pero cuando hablamos de palabra clave no es la importante, sino que es un sustantivo que va a determinar los puntos principales. Entonces, utilizar el manual nos facilita desarrollar correctamente la técnica. ¿De dónde saco la palabra clave? La palabra clave la saco del manual en el anexo de palabras claves. Otro error que han cometido de manera reiterativa fue no comenzar con un verbo infinitivo, que es este concepto que pongo aquí en el libro. Epa, uy, perdón que acá tenemos que borrar el libro. Es el comenzar con el verbo infinitivo. De alguna manera han redactado temas específicos sin el verbo infinitivo, que es lo que estamos pidiendo que se haga. ¿Sí? Entonces yo tengo un tema general, por ejemplo, oración, y mi tema específico tiene que comenzar con un verbo infinitivo. Y muchos han puesto muchas cosas que no son verbo infinitivo. ¿Se podría hacer un tema específico sin verbo infinitivo? Sí se puede hacer, pero para facilitarles el proceso de redacción del mensaje, es mejor que comience con un verbo infinitivo, porque eso le va a permitir mejor la composición de la proposición y por ende la redacción de los puntos principales. Entonces, porque muchos no usaron verbo infinitivo, tal vez tengamos que tener alguna ayuda a memoria, buscar en el buscador, la inteligencia artificial, qué es un verbo infinitivo y definir, pues tenemos que hacer eso. Entonces, y otra cosa otro error que cometieron de manera común es que una cosa es el tema general y hacer algo totalmente diferente del tema específico. Y esto es muy común en cuando el tema general tiene palabras que tienen sinónimos. Por ejemplo, fe, muchos toman como sinónimo esperanza, aunque no es lo mismo, toma como sinónimo esperanza. Entonces, tema general fe, tema específico tener esperanza. No, el tema general tiene que estar en el tema específico. Si mi tema general es fe, mi tema específico debe contener el tema general. Entonces digo, si mi tema general es fe, puedo tener, usando el verbo infinitivo, mi tema específico, desarrollar fe, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, desarrollar fe en los propósitos divinos, eh, eh, crecer en fe. Entonces, estoy usando el tema general y lo incluyo en el tema específico, ¿verdad? Evitemos sustantivo común plural, ¿por qué? Porque la palabra clave es un sustantivo común plural y nos perjudicaría en el siguiente paso, ¿ok? Entonces, no usamos una palabra clave en el tema infinitivo. Y un ejemplo muy sencillo, tema general, oración, ejemplo, vivir una vida de oración constante, ¿sí? Le di también en el manual ejemplos de temas específicos para que lo trabajaran y para tratar de comprender el, el, el proceso, ¿sí? Por ejemplo, si uso oración, orar con perseverancia. Fíjese, la oración lo transformo en un verbo infinitivo, lo transformo en un verbo infinitivo y entonces puedo allí eh, este, completar el tema específico. Le digo con perseverancia. Bueno, aquí hay un error que tal vez no tendría que haber estado. Vamos a borrar este. Aquí sería si pongo tema fe, sería tener fe en medio de las pruebas. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Entonces, lo ideal es que el tema general sea contenido en el tema específico. Cuidemos, se puede prestar a confusión más adelante si hacemos diferente el tema general y el tema específico. Bueno, los errores que encontré con la proposición y lo han cometido varios, es que no siguieron la fórmula. La proposición tiene una fórmula que es muy sencilla y se las he mandado una y otra vez. Primero es una oración completa, tiene que quedar bien, tiene que leerse bien y básicamente tiene estos elementos. Tiene que tener un artículo plural, tiene que tener una palabra clave, tiene que tener un nexo y tiene que tener el tema específico. Mire, una forma sencilla, voy a hacer esto. eh, Espero que estén viendo lo que estoy haciendo. Una forma sencilla
de hacer una redacción, digamos, sería la siguiente. Yo lo haría así. Pongo una línea aquí. Esto suelo hacer yo. Voy a hacer así. Aquí una línea, otra línea, otra línea. Y lo estoy diciendo más corto. Y luego otra línea. Me faltó aquí el espacio. Hacemos una pared. ¿Cómo serían estas líneas? En primer lugar, aquí va el artículo, voy a poner así, el artículo plural. El artículo plural siempre va a depender de la palabra clave. Aquí, debajo de esta línea, ponemos palabra, la palabra clave. ¿Sí? Aquí, en este espacio, ponemos el nexo y luego aquí va el tema es- específico. Esta sería la forma normal de relación. Siempre tiene que tener esto. Artículo plural, palabra clave, nexo y tema específico. Entonces, por ejemplo, si mi tema general es, eh, a ver, eh, salvación. Si mi tema general es salvación, ¿sí? Entonces voy a hacer un tema específico. eh, Voy a poner recibir la salvación la salvación, perdón que escribí acá, bueno, salvación dije, recibir la salvación, recibir la salvación, a ver, déjenme iluminarme, recibir la salvación por medio de la fe. Sería mi tema específico, recibir. Fíjese que estoy iniciando con un verbo infinitivo, ¿está bien? Estoy comenzando un verbo infinitivo. Recibir es un verbo infinitivo. Lo estoy comenzando entonces con ese verbo allí, ¿verdad? Entonces le agrego al tema específico, recibir la salvación y lo hice más específico. La salvación por medio de la fe, ¿sí? Para ser específico respecto, ¿verdad? De la fe. Bueno, luego tengo que escribir, luego eso elijo una palabra clave, una palabra clave. La palabra clave la voy a tomar del manual y voy a ver aquí, esta palabra clave. ¿Qué palabra clave me pudiera servir? Actitudes y valores no, resultados o consecuencias. Eh, Sí, voy a elegir la palabra clave resultados. Esta palabra clave voy a utilizar. Resultados. Entonces voy aquí, pongo palabra clave resultados. ¿Está bien? ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que redactar la proposición. La proposición es lo que yo le voy a predicar a los hermanos, lo que van, o a la gente, lo que va a escuchar la gente. Esa es la proposición. Entonces tengo aquí el resultado. Tengo que redactar la proposición. ¿Cómo se redacta la proposición? La proposición se redacta a partir de estos cuatro elementos. Artículo plural, palabra clave, nexo y tema específico. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero para que sea mejor? Voy a transcribir el tema específico. Esto es muy importante. Lo voy a poner aquí. Voy a poner ahí. Recibir la salvación por medio de fe. Voy a achicar un poquito el texto para que me entre abajo, ¿eh? Espero que se pueda seguir viendo. Voy a transcribir entonces el tema específico, ¿vio? Aquí pongo el tema específico. ¿Qué voy a hacer segundo? Voy a transcribir la palabra clave. Palabra clave es resultados. Entonces voy a copiar y pegar aquí palabras clave. Voy a hacer palabra clave. Voy a transcribir la palabra clave. Luego, ¿qué hago? Y ya que tengo la palabra clave, le voy a sacar la mayúscula porque va a caer en medio de la oración, tengo que ponerle un artículo. ¿Qué artículo plural puedo utilizar? Los, las, unos, otros, otras, algunos, algunas. Como es resultados, la palabra clave es resultados, entonces tiene que ser los.
o algunos, unos. Voy a poner los, la manera más sencilla, los. Entonces, eso es eh, eso sería mi artículo plural. ¿Está bien? Vamos a también achicar esto para que sea mejor. Entonces, ya tengo mi artículo plural, eh, ya tengo mi palabra clave, que es resultados. Lo que me falta ahora es completar el nexo. ¿Se puede entender el concepto? Tengo que completar el nexo. ¿Para qué me sirve el nexo? Para que la oración quede completa. Los resultados, espacio, recibir la salvación por medio de la fe. ¿Cuál sería el nexo? El nexo más claro serían los resultados de. Sencillito el nexo, no se complique demasiado. Un nexo muy sencillito. De. Y entonces ya tengo la proposición completa, los resultados de recibir la salvación por fe. Esa es mi proposición. Voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a modificar que quede lindo. Esa sería mi proposición. La proposición surge de armarlo con cuatro elementos. Una vez más, dígalo usted en su mente mientras yo lo digo aquí en voz alta. ¿Cuáles son, cuáles son las partes de la proposición? La proposición tiene cuatro partes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tenemos artículo plural, ¿sí? Tenemos artículo plural, tenemos palabra clave. Para la proposición tenemos la palabra clave, tenemos un nexo, ¿sí? Tenemos el nexo y tenemos el tema específico. Tenemos el tema específico. Ahora, ¿qué hago primero? Primero transcribo el tema específico, luego agrego la palabra clave y completo lo que falta, el artículo plural y el nexo. Entonces, los resultados de recibir la salvación por medio de la fe. Muy bien, una vez que he hecho esto, que hablo de recibir los resultados por medio de la fe, luego de haber hecho mi proposición, el siguiente paso sería desarrollar el objetivo, ¿está bien? Sería desarrollar el objetivo. Entonces voy a poner el objetivo. El objetivo tiene que ser sencillo, no tiene que ser complicado y como ya hemos dicho, el objetivo tiene que ser necesariamente una acción que ellos realicen, la acción que ellos van a realizar, no lo que yo quiero lograr. Yo no es que digo, quiero que hagan esto, quiero que aprendan, quiero que entiendan. No, ¿qué van a hacer ellos? Cuando termino de predicar, les voy a dar un desafío. ¿Sí? ¿Qué piensa usted si mi proposición es los resultados de recibir la salvación por fe? ¿Cuál será entonces mi tema, mi objetivo? Que reciban la fe, que reciban la salvación. Muy sencillo. Eso sería mi objetivo. ¿Sí? Los he notado escribiendo grandes objetivos y larguísimos, ¿verdad? Está bien, pero tiene que ser concreto, sencillo y comprensible para la persona que está escuchando el mensaje. Vamos a ver cómo al final queda el objetivo dentro de la conclusión. Sobre esto me falta poner el texto bíblico, ¿sí? Para completar el encabezado. Si voy a hablar sobre recibir la salvación por medio de la fe, voy a poner Romanos 10, por ejemplo, como texto. Romanos 10, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos que Jesús es el Señor, etcétera, verás, serás salvo. Voy a usar Romanos 10 para el texto. Y ahí he completado mi encabezado, las 6 partes. Fíjense que tengo un verbo infinitivo para comenzar el tema específico. La palabra clave es un adjetivo común plural que lo quité del anexo número 3. Armo, la proposición la armo como, primero, transcribiendo el tema específico. Segundo, transcribiendo la palabra clave. Luego, agregándole el artículo plural los y un nexo que le quede bien. En este caso, de le queda muy bien y tenemos la proposición hecha. Permítanme ahora compartir con ustedes
La verdad que no tomé cuenta de cuándo comencé y me temo a prolongar mucho mi clase, pero permítame ahora mostrarle algunos trabajos que tengo hechos sobre esto, unos sermones que la mayoría los he predicado este año. Este año yo estoy en un objetivo, tengo una palabra, nuestro desafío para el año es reflejar la gloria de Dios. Lo que hacemos es definir con la directiva de la iglesia cuál es la palabra que Dios nos trae. Sobre eso lo que hacemos sobre eso es escoger el texto bíblico, bueno, y definir los énfasis. Nosotros tenemos 4 énfasis para este año, entonces cada domingo va rotando, va circulando los énfasis. Bueno, le voy a mostrar algo de lo que he predicado este año para que se pueda comprender esto que estoy hablando. Ejemplos prácticos. Bueno, la semana que tenía que hablar sobre el cuidado del discípulo es uno de los énfasis, el cuidado del discípulo. Y bueno, en la semana que me tocó enseñar o predicar, o unas semanas sobre el cuidado del discípulo, decidí compartir esto. Aquí, uy, me quedó muy grande. Creo que ahí se ve bien. No, voy a hacer lo siguiente, estoy haciendo mal. Voy a achicar esto, pero voy a agrandar aquí. Ahí está mejor. Creo que se nota bien, ¿verdad? Creo que se ve bien allí, sí se puede ver bien. Fíjense este encabezado. Eh, bueno, en este caso, como estoy predicando, como acostumbro predicar sermones expositivos, parto del texto, ¿sí? No voy a hablar sobre eso ahora, pero parte del texto. El texto para predicar es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. De hecho, que ya tenemos todos los textos que vamos a predicar todo el año. Ya están escogidos los textos para las 52 semanas del año. Bueno, me tocaba predicar 2 de Timoteo 2, 1 al 7. Estudio el texto y defino que el tema general es el discipulado. Discipulado es un tema que puedo encontrarlo en el manual. Bueno, entonces digo, ¿qué voy a hablar sobre el discipulado? Y puse cuidar el crecimiento del discípulo, porque eso en realidad es lo que enfoca a Timoteo en el texto, ¿verdad? Entonces pongo un verbo infinitivo, como ya lo hemos explicado, e inicio con un verbo infinitivo, cuidar y el crecimiento del discípulo. Y luego escojo una palabra clave. Tiene que ser un sustantivo común plural. Entonces elegí principios. También tenemos la palabra clave principios en el manual. Y entonces armo en la proposición. La proposición se arma, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a trasladar el tema específico que está aquí y dar el crecimiento del discípulo. Fíjense cómo trasladé el tema específico. Traslado la palabra clave, principios, que ya la había escogido antes, la traslado aquí, ¿verdad? Y luego, si es principios, tiene que ser los. Puede ser algunos, si fueran muchos, pero algunos principios y luego le agrego el nexo que es para que quede bien, ¿verdad? Entonces sería básicamente así. Redactemos de nuevo la proposición. ¿Qué hago primero? Copio el tema específico. Entonces, lo copio aquí. El tema específico va al final y dar al inicio. Segundo que tengo que hacer, tomar la palabra clave, principios. Y voy a pegar aquí. Principios. ¿Qué le falta al principio? Un artículo plural. Los principios. ¿Y qué me faltaría para que quede como una oración completa? Porque nos queda bien los principios, cuidar el crecimiento del discípulo. Tengo que ponerle un nexo. Entonces pongo los principios para cuidar el crecimiento del discípulo. ¿Puedo hacer más amplio? Sí. Los principios para, mira, nexo. ¿Puedo hacerlo más amplio, más arriba? Sí. Los principios puedo poner fundamentales, fundamentales que debemos aplicar para. Podría haber sido un nexo así, sí, podría haber sido un nexo así, más redactado, tal vez con más fuerza, pero hay que ver bien si realmente son fundamentales y que si los aplico, los cuido o no. Entonces, sencillamente puedo poner para, y ya, ahí tenemos el tema específico desarrollado. Entonces,
Luego un objetivo, que los creyentes se comprometan a formar y formar a otros en el discipulado bíblico. Está en dirección. Y tengo luego segunda de Timoteo. Bien, cerramos este. Veamos otro ejemplo. Otro de los énfasis del año es la intimidad con Dios. El primer énfasis es intimidad con Dios. Entonces ahí tengo, bueno, sé que mi internet está malo y no está apareciendo acá. Tema general, intimidad con Dios, fíjense. Entonces, que es uno de los énfasis que nosotros predicamos en los cuatro énfasis que damos por el año. Entonces, tema específico, la intimidad con Dios como fuente para reflejar su gloria. Bueno, no voy a usar este porque lo voy a confundir, no tiene verbo infinitivo. También se puede hacer como lo dije, pero preferimos utilizar verbo infinitivo. Aquí tenemos otro. Tema general, Dios. Ahí está, está corregido este. Tema general, Dios. Tema específico, y ahí le puse el verbo infinitivo para que sea más sencillo de comprender y más fácil para redactar la siguiente parte. Le ponemos tener una profunda intimidad con Dios. Entonces, hablo de Dios, pero te digo, tener una profunda intimidad con Dios. Y uso la palabra clave elementos. Fíjense que si voy a hacer la proposición, ok, si hacer la proposición, ¿qué hago? Primero, como dije antes, voy a transcribir el tema específico. Voy a transcribir proposición, tema específico, tener una profunda intimidad con Dios. Lo segundo que tengo que trasladar es la palabra clave, elemento. Control C, voy a trasladar aquí, elemento. ¿Qué le falta a esto? Un artículo plural. Los elementos y para le queda bien. Para, como nexo, tener una profunda intimidad con Dios. Y de esa manera ya tengo mi proposición elaborada. El, intimidad con Dios, no sé, acá. Ese es mi proposición. Luego lo que me falta es el objetivo, y aquí lo podemos ver, que busca desarrollar una verdadera intimidad con Dios, o puede ser una profunda intimidad con Dios. Y usé el texto del Salmo 63, 1 al 8. En todos los sermones se lo voy a compartir en algún otro momento. Eh, Creo que esto puede ser suficiente. Les animo a tomarse del manual y seguir las reglas que presenta el manual, ¿verdad? Para hacerlo. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo. El otro tema es la comunión, que es otro de los énfasis de este año. Tema es la comunión, tema específico, inicio con un verbo infinitivo, practicar la comunión, ¿sí? Que nos asemeja a Cristo. El texto del Filipense habla de eso. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo alguna vez en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, pues, tomé ese concepto, que en específico lo tomo del texto, ¿verdad? Las palabras claves, y utilizo entonces la proposición, las claves para practicar la comunión que nos asemeja a Cristo. Este es el tema específico, ¿sí? Fíjense, el tema específico, la palabra clave está aquí, la palabra claves es claves, ¿sí? Tenemos aquí la palabra clave, artículo plural las y el nexo para, y queda ahí perfecto. Mi objetivo, que reflejen a Cristo en la relación con los discípulos, ¿sí? Ahí tenemos el texto de la introducción que vamos a compartir en otro momento. Me disculpa, perdón, disculpa. Bueno, avancemos. Creo que ya está bien esto, ¿verdad? Tengo un par de ejemplos más. eh, pero si el encabezado no está hecho correctamente, vamos a tener problemas a la hora de elaborar los puntos principales. Por eso hago énfasis para que revise, para que practique. Yo suelo pedirle a los alumnos 10 encabezados. 10 tienen que ser. Mándenme todos los encabezados que quiera esta semana, yo los voy a revisar. Así de esa manera aseguramos, ¿verdad?, una buena redacción. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál sería entonces ahora aquí en este caso? Tema general, la gloria de Dios. Bueno, podríamos hacer tema específico, experimentar la gloria de Dios. Y palabra clave, manifestaciones, voy a decir.
Entonces tengo mi tema específico aquí, voy a copiar, control C, y para reparar mi proposición haría lo siguiente. Primero, pongo el tema específico, experimentar la gloria de Dios. Segundo, las manifestaciones, control C. Pongo aquí, ahí, ¿verdad? Artículo plural sería las manifestaciones, y puedo poner al, como nexo, al experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Ahí le puse un, un nexo diferente al que suelo colocarle, ¿sí? Las manifestaciones al experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Esto fue un retiro de jóvenes que prediqué. Que los jóvenes busquen experimentar la gloria de Dios en sus vidas, reconociendo su relevancia para su crecimiento espiritual, personal y profesional. Bueno, ahí está el cabeza. Creo que como ejemplo puede ser suficiente. Me disculpo si no hice los suficientes ejemplos en la clase pasada. Le animo a revisar los encabezados que me enviaron y enviarme más. Envíenlos con libertad. En la medida que yo tenga la posibilidad, voy a seguir corrigiéndole y compartiendo con usted sin ningún problema. Vamos ahora al tema que nos ocupa hoy particularmente, y el tema es la redacción de los puntos principales. Voy a mostrar el manual. ¿Dónde está nuestro manual? Aquí voy a mostrar nuestro manual. Aquí está el manual de homilética. Bueno, ya hemos visto entonces el encabezado. Ahí tenemos la fórmula. Espero que lo repase. Tómese el tiempo de hacer las tareas todas para poder, antes de presentar la tarea, hacer todo el repaso, lo que le ayuda a comprender mejor. Según entiendo, en la página 23 comienza la lección número 3, que es sobre los puntos principales. Mi objetivo pedagógico o andragógico, en tu caso ahora, es que aprenda a redactar correctamente. Fíjese, es un objetivo de enseñanza, no de homilética, ¿sí? Que aprenda, ¿sí? Que aprenda a redactar correctamente los puntos principales del sermón, de forma que se desarrollen con claridad la proposición, sean fieles al texto bíblico y contribuyan a alcanzar el objetivo. Es decir, cuando yo desarrollo los puntos principales, estoy diciendo lo necesario, obviamente, lo que dice el texto bíblico, pero estoy diciendo aquello que me permite lograr el objetivo. Es decir, no digo cualquier cosa, voy a decir aquello que me permite lograr el objetivo. Esto es muy importante, ¿verdad? Es decir, los puntos principales van a ser fiel al texto bíblico y me van a ayudar a lograr mi objetivo. No es que predico cualquier cosa. Voy a predicar lo que le permita alcanzar el objetivo del mensaje. Esa es la idea. ¿Se entiende? Siempre el punto principal va a tener que ver con la proposición, pero pensando en el objetivo que quiero lograr, ¿verdad? Con el sermón. Muy bien. ¿Qué son los puntos principales? Muy bien, léalo ahí. Los puntos principales son las divisiones mayores del sermón. Cuando hablamos de punto principal, dividimos el sermón en puntos principales, y en este caso los puntos principales son las divisiones mayores. Eh, lo que hacen es desarrollar la proposición, explicando el tema específico, respondiendo a la palabra clave para lograr el objetivo. ¿Sí? Es importante que cada punto principal exprese una sola idea. Esto también fue un tema que me olvidé de mencionar en el encabezado. Muchos usan y, por ejemplo, tener fe y alcanzar el perdón. Eh, Tener fe, por ejemplo, recibir el perdón de pecados y crecer espiritualmente. Cuando pongo la I, estoy hablando de dos temas y como cometo un error. Lo mismo en el punto. En el punto no hay que usar la I porque se puede prestar a confusión y hacer dos puntos en vez de uno. Así que tiene que ser una sola idea clara y que obviamente me permita alcanzar el objetivo del mensaje. ¿Sí? ¿De dónde salen los puntos principales? Bueno, obviamente del texto bíblico. Yo no puedo decir cualquier cosa, debo decir lo que la Biblia dice. Por tanto, tienen que ser fieles al contenido del pasaje. ¿Sí? No es lo que yo quiero decir, sino lo que la Biblia dice. Obviamente, en el orden como lo establecí
en el bosquejo. No se olviden que que el encabezado es el parámetro donde yo voy a lograr mi objetivo, el parámetro, ¿sí? De acuerdo al encabezado y así como al encabezado también los puntos salen del texto bíblico. Vamos a ver algunas reglas que son muy importantes, ¿no? Para que los puntos sean claros, sean coherentes y sean útiles. Primero, tienen que corresponder a la palabra clave. Cada punto debe ser una expresión concreta y relacionada con la palabra clave de la proposición. Por ejemplo, ya hemos dicho, si yo uso victorias, palabra clave victorias, tema general, eh, eh, oración, tema específico, perseverar en la oración de intercesión. Y la palabra clave es victorias. Entonces sería mi proposición. Las victorias, eh, las victorias al perseverar en la oración de intercesión. Sería mi proposición. Las victorias al perseverar en la oración de intercesión. Mi palabra clave es victorias. ¿Está bien? Victorias. Voy a escribirlo aquí para que nos sea más fácil. Tema general dijimos entonces oración. Oración. Tema específico, per, perseverar, perseverar en la oración intercesora. ¿Está bien? Entonces, perseverar en la oración intercesora sería mi tema específico. Y la palabra clave que escojo es la palabra victorias. Victorias. ¿Sí? Entonces, cómo queda entonces mi proposición? Voy a tomar el tema específico, perseverar en la oración intercesora, voy a copiar aquí y voy a ponerlo por aquí más o menos. Ahí está mi tema específico. ¿Sí? ¿Sí? Luego voy a trasladar la palabra clave. La palabra clave es victorias. Voy a poner aquí victorias. ¿Sí? Y luego voy a poner un artículo. Las victorias al perseverar, las victorias al perseverar en la oración intercesora. ¿Sí? Mi objetivo sería que permanezcan en oración diariamente. ¿Sí? Ese sería y texto puede ser, no me recuerdo la historia de la anciana, no sería intercesora eso. Orar en todo tiempo, orar en todo tiempo, si no me equivoco es Timoteo. Bueno, usted lo va a completar ahí. Entonces yo tengo esta proposición, ¿sí? Cada punto principal va a ser una victoria al perseverar en la oración intercesora. ¿Se entiende? Si yo voy a hablar las victorias, y mi palabra clave es victorias, ¿verdad? Mi palabra clave es victorias. Cada punto principal va a ser una victoria, pero no una victoria de cualquier cosa, una victoria al perseverar en la oración intercesora. ¿Sí? Eso va a ser. Entonces, a ver, qué pudieran ser? Me estoy anticipando, pero ¿qué pudieran ser las victorias? Voy a decir así, voy a poner así. Victoria, eh, victoria 1. La victoria uno sería eh, Dios, no, el milagro como respuesta a la intercesión. Sí, esa es la primera victoria. Tenemos un milagro. La segunda victoria, entonces sería la segunda victoria, mm, sería victoria número 2. Victoria número 2. Eh, crecimiento en fe, en el poder de Dios. Crees con crecimiento en fe, en el poder de Dios. Y la tercera victoria podría ser, ayúdame, milagro como repetición, sí,
eh, empatía con los necesitados. Es una victoria, ¿verdad? Cambio, crezco, ¿verdad? Tengo empatía con los necesitados. Bueno, aquí me falta el texto bíblico, ¿sí? Capítulo 1, 2, 37. Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, ahí fíjense, si mi palabra clave es victorias y mi, debo decir, mi profesión, las victorias perseveran en oración intercesora, cada punto tiene que ser una victoria, una respuesta a eso. ¿Está bien? Volvamos al manual. Bueno, tienen que corresponder a la palabra clave. Si yo si cambiáramos la palabra clave, en vez de victorias, usáramos razones, ¿sí? Entonces, mi proposición sería las razones, sones, eh, por las cuales perseverar en la oración intercesora. Entonces, no puede ser victoria cada punto, tiene que ser una razón. Razón número uno. No puedo decir milagro como respuesta porque no es una razón. La primera razón, Dios ordena interceder en todo tiempo. Ahí ya es una razón, no es una victoria. ¿Se entiende? Entonces, mi segunda razón puede ser Dios ordena interceder en todo tiempo. Eh, la segunda razón, la perseverancia mueve la mano de Dios. Y la tercera razón, voy a hacer otra vez. Mm, el mundo necesita intercesores permanentes. Por ejemplo, son razones, ya no son victorias. Bueno, esa es la idea eh, de que cada punto va a corresponder a la palabra clave. ¿Ok? Por eso debe ser un sustantivo común plural. Bueno, el otro elemento importante, la otra regla es que tienen que ser gramaticalmente similares. Sí, no digo que digan las mismas palabras, pero tienen que tener coherencia, ¿verdad? No puedo decir, por ejemplo, Dios lo ordena, ¿sí? La razón uno, Dios lo ordena. Razón dos, la perseverancia mueve la mano de Dios ante situaciones complicadas que necesitan de un milagro. Fíjese, acá tenemos tres palabritas, acá tenemos, ¿verdad? Un chorizo larguísimo. Eso está mal, eso no debe hacerse. Tienen que ser similares, simétricos, ¿sí? Más o menos del mismo orden. Así tener, si tengo un verbo infinitivo, trato de poner verbos infinitivos, sustantivos, trato de hacerlo similar, ¿sí? No puedo poner Dios lo ordena, eh, eh, la, no puedo poner Dios lo ordena como primera razón. La segunda razón, la perseverancia mueve la mano de Dios ante situaciones complicadas que es un milagro. Y la tercera decisión es bueno. No, no se puede, pues. Tienen que ser similares, como lo habíamos hecho con anterioridad. Sería básicamente la idea. Fíjense que en estos puntos, aunque no está muy pensado, no está muy razonado, tiene más o menos una simetría, ¿verdad? Son similares. Esa es la idea gramaticalmente similares, no idénticos, similares, tienen uniformidad. Y obviamente tienen que evitar frases largas o ambiguas. Eh, a veces cometemos el error de usar palabras altisonantes, decir demasiadas cosas como que eso demuestra nuestra sabiduría. Cuidado, yo quiero que la gente comprenda y cumpla el objetivo, no que digan, wow, este hermano sí que sabe. No estoy buscando un elogio para mí, sino estoy buscando una acción, que ellos respondan a la palabra. ¿Está bien? Se están pensando de esa manera. La claridad es más importante que creatividad en este caso. Este es un pensamiento muy oportuno. Tiene que seguir también un orden lógico, ¿sí? Eh, por ejemplo, si estoy hablando vamos a cambiar aquí, eh, creo que habíamos hecho antes lo de la salvación, a ver si puedo llegar. Eh,
Ya no lo tengo, ¿verdad? Si estoy hablando de salvación, por ejemplo, salvación, creo que lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Sobre salvación y ponemos alcanzar la salvación en Cristo como tema específico y la palabra clave, pasos. Ahí está. ¿Cómo sería entonces nuestra proposición? Le voy a dar para marcarle el orden lógico. Tema específico, alcanzar la salvación, tema específico. Segundo, palabra clave, pasos. Va aquí. Le pongo un artículo plural que sería los, ¿está bien? Los pasos para alcanzar la salvación. Si este fuera nuestra proposición, ¿sí? Y yo tengo que tener orden lógico. El concepto que estoy tratando de explicar es que tiene que ser un orden lógico, ¿sí? Un orden lógico sería el primer paso, sería paso uno, escuchar el evangelio, primer paso. Paso dos, paso dos, eh, eh, a ver, eh, escuchar, creer el Evangelio. Paso 3. A ver, escuchar, creer, eh, recibir. Está más o menos, ¿verdad? Recibir el Evangelio. Evangelio. Ahí está simétrico. Fíjese, escuchar, creer y recibir. Yo no puedo poner así. Sería un error si no tiene el lógico. Control X. Paso uno, recibir. Control X. Paso 2, creer. Paso 3, escuchar. No, lo lógico es que primero escuche, que después crea y después lo reciba. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener cuidado que haya un orden lógico. Lo primero sería escuchar, lo segundo creer y lo tercero sería recibir. ¿Sí? Más o menos, no estoy tan conforme con eso, pero para explicar el orden lógico. ¿Sí? Por ejemplo, si digo los beneficios de la salvación. Bueno, a ver, este si me sale. Salvación, palabra clave, beneficios. Beneficios. Entonces sería los beneficios de alcanzar la salvación. Primer beneficio, la eternidad en los cielos. Segundo beneficio, eh, perdón de pecados. Perdón, son beneficios, no pasos. Beneficios. ¿Sí? Beneficio 1, control C. Beneficio 2 y beneficio 3. Entonces, ahí está, los beneficios de alcanzar la salvación en Cristo. ¿Cuál es el primer beneficio? La eternidad en los cielos. Segundo beneficio, perdón de pecados. Tercero, vida abundante. ¿Está bien esto? No, está mal, no tiene orden lógico. ¿Cuál sería primero? Y primero sería el perdón de pecados. Primer beneficio, perdón de pecados. ¿Sí? ¿Cuál segundo beneficio? Y la vida abundante sería el segundo beneficio, ¿verdad? La segundo sería vida abundante. ¿Está bien? Y el tercero sería eternidad en los cielos. Ahí sí tiene orden lógico. Perdón del pecado, vida abundante, eternidad en los cielos. Cuando hablamos de orden lógico nos referimos a eso, ¿sí? Ok. Y obviamente, finalmente, como siguiente elemento, tiene que tener respaldo bíblico. Es decir, si yo digo que estos son los tres beneficios, tengo que tener entonces un fundamento bíblico. El perdón de pecados, pongo Romanos 6, 23. Eh, eh, San Juan, más o menos, San Juan 10. He venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Eternidad en los cielos. eh, bueno, ahí no me acuerdo. Tiene que tener fundamentación bíblica, ¿sí? Por ahí vamos. Bueno, ahora, ¿cómo redacto los puntos? ¿Cómo los obtengo? Como dijimos,
Los puntos principales se obtienen de esta fórmula sencilla. La proposición más la palabra clave es igual a puntos principales. Yo le hago una pregunta a la palabra clave. ¿Cuáles son los beneficios de obtener la salvación en Cristo? ¿Cuáles son las razones para perseverar en oración? Le hago la pregunta y esta pregunta y cada respuesta es el punto principal. O sea, el principio significa que cada punto principal, este principio significa que cada punto principal es una acción específica de la palabra clave, está relacionado con el tema específico, surge del contenido bíblico. ¿Mm? ¿Cuáles? Entonces digo, la cuestión es las razones para vivir una vida de oración constante. Las razones. Entonces los puntos serán razones bíblicas para vivir una vida de oración constante. ¿Sí? Veamos un ejemplo práctico. Tema general, oración. Tema específico, vivir una vida de oración constante. Razones. Bueno, la palabra clave. ¿Cómo es la proposición? Entonces, tema específico, vivir una vida de oración constante. Palabra clave, razones. Las artículo plural para el nexo. Bueno, tenemos ahí. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Cuáles son las razones? Las razones para vivir una vida de oración constante. Y los puntos principales surgen de eso. ¿Verdad? La primera razón para vivir una vida de oración constante es una orden de Dios. La segunda razón para vivir una oración constante es porque fortalece la relación con el Padre. La tercera razón para vivir una vida de oración constante es porque activa el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, estos tres puntos son una respuesta a una pregunta que le hago a la proposición. ¿Cuáles son? Más la proposición. ¿Cuáles son? En este caso, ¿cuáles son las razones para vivir una vida de oración constante? ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos un ejercicio guiado. Entonces, use la siguiente proposición y redacte tres puntos principales que cumplan con todas las reglas. Esto es para que ustedes lo presenten en el grupo de WhatsApp. Aparte, me va a enviar en el aparte va a enviar a mi correo, ¿verdad? El bosquejo, ¿verdad? El encabezado con el bosquejo al correo del que usted escoge, pero en el WhatsApp va a ser sobre esta proposición. Las decisiones para vivir una vida centrada en Cristo. Está basado en Colosenses 3, 1 al 4. Tenés que hacer tres puntos principales de esta proposición. ¿Cómo lo haríamos? Me pregunto, ¿cuáles son las decisiones para vivir una vida centrada en Cristo? Y cada punto principal es una respuesta. La primera decisión para vivir una centrada en Cristo es, y escribo el punto. La segunda decisión para vivir una vida centrada en Cristo es, escribo el segundo punto. La tercera decisión para vivir una vida centrada en Cristo es, y escribo el tercer punto. No se olvide que cada punto tiene que tener una cita bíblica que respalde eso que usted está diciendo, ¿sí? Entonces, los puntos principales son el esqueleto del mensaje, la estructura. Cuando están bien redactados, aseguran que el sermón tenga claridad, estructura, base bíblica y dirección espiritual. Vamos ahora a algunos ejemplos que tenemos en el manual, ¿verdad? De puntos principales. Aquí tenemos ejemplos de objetivos. Vamos al anexo número 7, si no me equivoco. Sí, por ejemplo. Ya lo dijimos, allí tenemos el sermón temático, un sermón temático, oración, orar con perseverancia, palabra clave, beneficios de orar con perseverancia, en la posición está bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de orar con perseverancia? El primer beneficio fortalece la fe. Segundo beneficio, abre puertas espirituales. Tercer beneficio, nos da paz en medio de la ansiedad. Fíjense que los textos bíblicos son diferentes de diferentes capítulos, porque este es un sermón temático. Entonces, no necesita no necesita tener que ser todo de un mismo capítulo, porque es un sermón temático, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Este es otro sermón temático, ¿sí? Tema evangelismo, compartir el evangelio con fidelidad, palabra clave motivos. Proposición, los motivos para compartir el evangelio con fidelidad. Y hacemos la pregunta, ¿cuáles son los motivos para compartir el evangelio con fidelidad? Y el primer motivo es porque Jesús lo ordenó. Segundo motivo, porque hay necesidad en el mundo. Tercer motivo,
porque el Evangelio transforma vidas. Fíjense que siempre son una respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los motivos para compartir el Evangelio con fidelidad? Luego tenemos un ejemplo del sermón textual, tome atención a esto, ¿cuáles son los resultados? Acá tenemos la posición, los resultados de obedecer a Dios con determinación. ¿Cuáles son los resultados de obedecer a Dios con determinación? Primero, primer resultado, recibirás bendiciones sobre tu vida. Segundo resultado, serás exaltado entre las naciones. Tercer resultado, disfrutarás del respaldo divino. Este es un sermón textual basado en Deuteronomio 8:1 al 2. Después tenemos otro, bueno, dejo allí para que vean los ejemplos, pero siempre siga esto. Hay una pregunta, la pregunta se la hacemos a la proposición. ¿Cuáles son o qué pasos enseña el pasaje para vivir con paz? Pasos para vivir con paz son alegrarse del Señor, orar en lugar de preocuparse, meditar en lo correcto, practicar lo aprendido. Está basado en un sermón expositivo basado en Filipenses 4:4 al 9. Bien, entonces, para concretar, tienen que mandar al grupo de WhatsApp, preferentemente, este ejercicio, los puntos principales para esta proposición, las decisiones para vivir una vida centrada en Cristo. Me va a ser completo, va a poner en general Cristo. Tema específico, vivir una vida centrada en Cristo. Palabra clave, decisiones. Va a ser un objetivo y este es el texto. Y luego los tres puntos principales que surgen de esta proposición. ¿Cuáles son las decisiones para vivir una vida centrada en Cristo? Y va a poner las tres decisiones. Me lo va a enviar completo al WhatsApp. Eso es para que lo compartamos, lo comparemos y luego va a responder estas preguntas. ¿Qué relación tiene el punto principal? Haga la tarea. Y luego de eso tiene que enviar, como está en el plan de curso, a mi correo un encabezado un encabezado propio, ¿sí? Con los puntos principales. Me lo tiene que enviar al correo. Bien, amados, creo que me he extendido un poco en el tiempo. Consideré necesario trabajar sobre el repaso del encabezado y partiendo de la retroalimentación que usted me ha dado. Así que cuando me envíe, cuanto antes me envíe los puntos principales, mejor. Así podemos ir retroalimentándonos y hacer las correcciones necesarias. Que el Señor me los bendiga, que tenga una semana gloriosa y les leo en el WhatsApp y también el correo y interactúen, opinen sobre los compañeros y hagan todas las tareas. Que el Señor les bendiga mucho. De aquí a